Bueno, pues hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes, además estar aunque sea virtualmente, en una parte de mi tierra, estar con ustedes. Sé que hay personas de muchos lugares del país, quiero que sepan que están transmitiendo desde Oaxaca y es uno de los lugares más bellos que hay en este país. Y también es un honor que me hayan distinguido mis paisanos para participar en esta charla sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tema en apariencia o relativamente nuevo. En México no debe tener más de 6 años, y en el mundo sus desarrollos vienen desde la época de los 90, ¿no? No quiere decir que antes no se haya, sobre todo antes se ha sido escrito a fines de los 70, en los 70, fines de los 70, sobre todo con Bert Schoenemann, y después está la obra fundamental de Heine en 1994-95. Pero bueno, un poco intentaré entrar a este tema a partir de alguna cosa que he desarrollado. Estableceremos primero realmente hay responsabilidad de las personas jurídicas. En un segundo momento veremos si nuestro sistema de creencias ha cambiado. Iremos desarrollando hasta intentar aterrizar si realmente las personas jurídicas son culpables. En ese inter, yo les iré dando mi opinión sobre cómo se han desarrollado las cosas y concluiré dándole mi opinión, mi creencia sobre si realmente las personas jurídicas, personas morales, como se conocen en otros lados, pero las personas jurídicas son penalmente responsables y por lo tanto son objeto de una imputación jurídico-penal y de un reproche, ¿no? Entendido no en el reproche como ni en el tema como lo entendían los neocantianos, ni como el finalismo, pero simplemente una atribución de responsabilidad que se hace por parte del Estado por este comportamiento que es socialmente nocivo para los ciudadanos. Pero bueno, ok, entonces ahí iremos un poco jugando, la metodología será esa, y a mí me parece que al final podríamos armar una o varias rondas de preguntas. Intentaré hablar un poco de compliance ahí, no sé si a muchos les hace ruido la figura de compliance. Realmente, si el compliance es una figura que permita, en algunas legislaciones le llaman a ellos eximir de la punibilidad, para otras es eximir de la culpabilidad, o es una figura que permite excluir la parte objetiva del tipo, en el sentido de que las personas jurídicas han realizado lo necesario para evitar que se creen determinados riesgos y que estos dañen a otros, ¿no? Entonces, podríamos hablar un poco de eso, que en nuestro país pues es una figura ahí introducida arduamente por Miguel Ontiveros y seguidores o acólitos, pero ya entraremos a esa discusión en si es que vale la pena o es una figura, digo yo, que han creado los penalistas para ganar un poco de dinero. Pero bueno, ok, pues un poco más ahí estas supuestas bases metodológicas. El primer punto con el cual empezaría yo es este de si ha cambiado nuestro sistema de creencias. El derecho penal ha sido creado, desarrollado, evolucionado y así estructurado para poderle imputar a las personas físicas los delitos que éstas realicen. Sin embargo, desde hace tiempo acá, bueno, eso no quiere decir, a fines del siglo XVI, XVII se discutía, es una discusión que estaba si las personas jurídicas podrían cometer delitos, esta societas delinquere in non potest, ¿no? Que ese latinazgo con el cual, del derecho romano, con el cual se intentaba, ¿algo pasó? ¿Ok? ¿Algo pasó ahí en la pantalla? ¿Todos estamos bien? El, bueno, Alguien está compartiendo un documento, ¿podrían cancelarlo, por favor? digo, sí me interesa ver la vida de los demás, pero ahorita Sí. todavía no. Okay. Entonces, les decía que a partir de
esta idea del derecho romano en el cual se establecía de manera clara y precisa que las personas penal durante mucho tiempo consideró esa idea correcta. Les decía yo que a fines de los 70, en los primeros albores de este milenio, se empezó a discutir ya la necesidad político-criminal de sancionar a las personas jurídicas. No quiere decir que antes no fueran sancionadas, se les podía sancionar jurídico-civilmente, existe el derecho administrativo sancionador para ellas, pero se hablaba ya de una sanción jurídico-penal con todo lo que esa sanción jurídico-penal conlleva o implica. ¿Qué es eso? Pues el efecto comunicativo que expresa el derecho penal. No es lo mismo que el derecho administrativo sancione jurídico-administrativamente a la persona jurídica a que lo haga el derecho penal. Eso tiene claros efectos simbólicos y también efectos comunicativos. No es lo mismo que alguien le impute en la realización de un delito que de un ilícito civil o administrativo, ¿no? Creo que parece que esto ya se compuso. Entonces, a partir de ello, empezó a desarrollarse esta idea de poder sancionar jurídico-penalmente a las personas jurídicas. Hubo en Europa, en la vieja Europa, pues eso está contemplado el Código Penal austriaco, el Código Penal italiano, la legislación francesa o la legislación penal francesa, portuguesa, española, etcétera. Antes la holandesa, desde los 70 ya sancionaba a las personas jurídicas y casualmente la única que se ha mantenido todavía aislada de poder imputar jurídico penalmente a las personas jurídicas es la legislación alemana, y la tradición y la doctrina alemana han decidido hasta ahora no utilizar el derecho penal para sancionar a las personas jurídicas. Hay varias discusiones, los alemanes ahí derivado del idealismo alemán y en el cual se consideran que solo las personas naturales o físicas son centros de autoorientación, de autoconciencia. Filosóficamente tienen ciertas bases que impiden este desarrollo de imputación jurídica o imputación jurídico-penal a las personas jurídicas. En la discusión, y además tienen una regulación administrativa, la OBIG alemana, bastante fuerte, en la cual se imponen unas multas sumamente elevadas a las personas jurídicas que realicen ilícitos administrativos. Entonces, a ellos hasta este momento les funciona bastante bien, tienen ese derecho administrativo sancionador, le llaman Nebenstrafrecht, una especie de derecho penal accesorio, así es conocido con los alemanes, y entonces más o menos les funciona y parece que no necesitan de los efectos comunicativos y simbólicos del derecho penal para inhibir que las personas jurídicas realicen delitos. Y en nuestro ámbito de cultura, o más cercano a nosotros, España ya tiene mucho tiempo discutiendo la posibilidad de la responsabilidad de las personas jurídicas. Hay un autor que se llama Zubaldía Espinar, que de los 80 escribía sobre eso, y sobre todo a principios de este milenio empezó sobre todo a permear la posibilidad de que se regulara. Y en el 2010 se crea una legislación que posteriormente es superada por una legislación en el 2015. En esa lógica, en esa tendencia, llega a nuestro país y en el 2014 se establece una legislación que seguía mucho a la legislación española del 2010, ¿no? Ya no, y posteriormente, en el 2016, hay una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y más bien se elimina cierto tipo de responsabilidad penal de las personas jurídicas y en apariencia solamente queda el tema de autorresponsabilidad. A eso entraremos ahorita. Bueno, así llega a nuestro país. En 2014 se regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 421, y ahí empezaremos un poco nuestra discusión, pero independientemente de que nosotros estemos de acuerdo o no con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es una realidad que en nuestro Código Procesal Penal están ya los presupuestos para poder imputar a las personas jurídicas a nivel nacional.
Hay algunos códigos de los estados que han empezado a regularlos. Está el código de Quintana Roo con una clara influencia de Miguel Ontiveros. Está el código del Estado de México, está el código Jalisco, ¿no? Ahí con ciertas tendencias. Y en el Código Penal Federal simplemente se le dio cierto contenido a partir del 421, pero no se establecieron en él los presupuestos para imputar a las personas jurídicas delitos. Ok, entonces a mí me parece que sí, remarco esto independientemente que estemos o no de acuerdo, nuestro sistema de creencias ha cambiado. En el ámbito jurídico penal ya no solamente pueden ser imputadas jurídico-penalmente, con todo lo que implica la imputación, solo las personas físicas o personas naturales. A partir del año 2014, en nuestro país, pueden ser imputadas jurídico-penalmente las personas jurídicas, ¿no? Las personas morales, como se conoce en varios lados de nuestro país. Entonces, el primer punto, diría yo, claro, nuestro sistema de creencias ha cambiado, ¿no? Desde el punto de vista de la antropología, se consideraba esto antropocéntrico, pues no, ahora las personas jurídicas también ya son objeto de sanciones jurídico-penales. Ahora, un poco para llevar esto y no aburrirlos tanto y hacerlo un tanto dinámico, ¿cuáles son los modelos de imputación que existen para poder atribuir a una persona jurídica la realización de delitos? Voy a partir primero lo siguiente. En nuestro artículo 4, no sé si alguien lo tenga ahí, si quieren buscarlo, googlearlo, en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da por primera vez la regulación de las personas jurídicas. Antes el Código Penal, ahí en el artículo 11, había contemplado una serie de figuras que podrían ser consideradas como consecuencias accesorias a la pena. Pero en el artículo 421, el legislador secundario decide regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No sé si todos lo pueden tener, igual jugamos ahí un rato, pero dice, el artículo 421, el rubro es ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma, y tiene una adición y una modificación de fecha 17 de junio del 2016. Y solo me voy a remitir al primer párrafo, que es donde creo que están los supuestos o los presupuestos. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores, de hecho o de derecho. Ok. Ahí están establecidos los presupuestos. Ahora iremos, en algún momento iremos a estos presupuestos. Lo primero que quisiera aquí llamar la atención es lo atípico, si ustedes quieren, de que en la legislación procesal penal aparezcan reglas sustantivas. Normalmente los presupuestos que establecen o los presupuestos necesarios para poder imputar un delito a una persona forman parte de las leyes sustantivas, no de las leyes procesales. Tiene su razón de ser histórica, normativa, legislativa, etc. La primera pregunta entonces que cabría hacernos en este tema ¿es constitucional esto? ¿Para qué fue autorizado el legislador? Primero, ¿para qué autorizó el constituyente al legislador secundario o al legislador procesal? ¿Para crear un Código Nacional de Procedimientos Penales o para crear un código sustantivo? Parece que el mandato es claro y solamente se refiere a la creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, en este artículo, como también en el 410, ustedes lo podrán ver, existen una serie de reglas que tienen que ver con los presupuestos para imputar a una persona la realización de un hecho, no con las reglas procedimentales para imputarse, ¿sí?
En términos de norma primaria y norma secundaria, cuando alguien infringe una norma primaria es necesario un proceso mediante juicio previo, en el cual existe un juicio previo, para que se le pueda imputar a alguien que realizó un delito. Entonces, uno de los primeros temas que tendríamos es el problema de la legislación. ¿Podría haber algún problema de inconstitucionalidad por incompetencia? Me parece que sí, ¿no? Podremos entrar después a la discusión, pero sería el primer problema. No presentarían ese problema los códigos penales locales que ya contengan la regulación. Porque lo único que tendríamos que observar entonces del 421 o 422 es todo aquello que tenga que ver con las reglas procedimentales, pero no con los presupuestos para imputarle a alguien la realización de un delito. Eso sería en un primer momento lo que yo tendría en consideración, y me gustaría que fuera quedando ahí para poder en su momento discutirlo si ustedes lo consideran correcto. Ok, bueno, sentadas las bases en este primer momento, ¿qué modelos de imputación existen independientemente de los que conoce nuestro Código Procesal Penal? Históricamente han existido dos modelos de imputación, con sus juegos algunos, con sus mixturas, ¿no? Pero podríamos distinguirlos dos. El primero se referiría a que a la persona jurídica, si quieren, es de traslación, algunos le llaman como la teoría de la identificación, ¿no? ¿Qué implica esto? Que la responsabilidad de las personas físicas es transferida, ¿no? Imagínense esto, esta es la responsabilidad de las personas físicas, pues se la transfiero a la persona jurídica. Y en ese sentido, este modelo de transferencia implicaría que ese comportamiento antijurídico y culpable, no en términos de lis, por supuesto, sino de injusto penal, ¿no? Siguiendo a nuestro querido maestro Mir Puig, que seguramente al rato por ahí está mi hermano Bogar, y podremos hacer alguna mención a él. En términos de injusto penal y responsabilidad penal, eso es trasladado a las personas físicas, ¿sí? Se llama teoría de la identidad, desarrollado por los gringos, en un primer momento, en el primer momento en el cual Estados Unidos de América decide sancionar a las personas jurídicas, aplicaba este modelo de traslación, en el cual los elementos del delito que se le acreditan a la persona física son trasladados a la persona jurídica. Y en ese sentido no habría problema. Es el mismo comportamiento el que se le imputa a la persona jurídica. Supongamos que una persona priva de la vida a otro a través de los medios, los instrumentos que proporciona la persona jurídica, hasta en su beneficio, lo que sea. Bueno, ese hecho tal cual, típico, antijurídico o culpable, si quieren, en el sentido de la doctrina tradicional, es trasladado a la persona jurídica. Y se le va a imputar a la persona jurídica el homicidio. Bueno, eso es, fue en su momento, tuvo su cierto auge. Es más, en la legislación española del 2010 estaba, en la legislación mexicana del 2014 eso estaba. Sin embargo, presenta varias aporías. Desde el punto de vista constitucional, presenta una violación al principio de culpabilidad. ¿En qué sentido? El principio de culpabilidad en el ámbito penal, que no el elemento del delito de culpabilidad, sino el principio de culpabilidad en general, establece varios presupuestos. El primero de ellos es el principio de personalidad de las penas. ¿Qué implica el principio de personalidad de las penas? Que no se puede sancionar a las personas por los hechos cometidos por otros, por hechos ajenos. Y aquí parece que lo que se haría es sancionar a la persona jurídica por otro hecho, por el hecho cometido por una persona física. Ahorita entraremos a la discusión tanto de los directivos, los órganos de control, y luego los subordinados de esas personas, miembros del órgano de control, ¿no? Y entraremos también a discusiones de competencia. Es más, si me va el avión, la hebra, y alguien lo anota, discutimos esto, tanto el órgano de control,
los subordinados de los miembros del órgano de control y también los temas de competencia y cómo sube y baja la información en las personas jurídicas. Ok, entonces, esa sería la primera gran discusión que habría. Si yo sanciono a la persona jurídica por el hecho cometido por la persona física, estoy infringiendo el principio de culpabilidad. Ahí sería la primera aporía constitucional. Y dentro del mismo principio de culpabilidad hay otro que se llama principio de responsabilidad por el hecho. Y también me está sancionando por el hecho ajeno, no por el hecho yo cometido, ¿no? Eso serían, en un primer momento, el principio de personalidad de las penas es, me vas a imponer una pena que merece otra persona. Y en un segundo momento es, me vas a imputar un hecho que cometió otra persona, ¿no? Serían las dos principales infracciones del principio de culpabilidad que cometería este modelo, ¿no? Ahora bien, ante todas las discusiones que había y sobre todo que se le acusaba de ser un modelo que violaba el principio de culpabilidad, que violaba la constitucionalidad, en nuestro ámbito de cultura, entonces, se decidió seguir otro modelo. ¿Cuál es? El modelo de la autorresponsabilidad. Y en el año 2016 fue modificado el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, se estableció la responsabilidad propia de las personas jurídicas. La otra también es llamada modelo de traslación o modelo de la teoría de la identificación, es llamada de la heteroresponsabilidad. ¿Por qué? Que se sanciona a la persona jurídica por los hechos cometidos por la persona física. Ahora no, se dijo, muy bien, para que no tengamos problema de constitucionalidad o visos de inconstitucionalidad, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la responsabilidad penal propia de las personas jurídicas. ¿Sí? Entonces, las personas jurídicas van a ser responsables por los hechos que ellas mismas cometan. Desde los 40 del siglo pasado en Estados Unidos hubo estas discusiones, pero las discusiones en Estados Unidos no se daban por un tema constitucional. Ellos, a partir de esta cosmovisión que tienen y de todos estos conceptos intersubjetivos que han creado, tienen muy claro y para ellos no se les ve como un tema de o no ven como un tema inconstitucional, de inconstitucionalidad esta traslación, sino ellos se dieron cuenta que había muchos problemas para poder imputar la responsabilidad penal a las personas jurídicas. ¿En qué supuestos? Por ejemplo, en los que no se pudiera determinar quién cometió ese hecho. Dos, en los supuestos en los cuales se pudiera determinar quién cometió el hecho, pero no hubiera prueba. Y tres, en los casos en los cuales sí se sabe quién cometió el hecho, sí habría prueba, pero habría algunos problemas de inimputabilidad en quien los cometió. Y entonces ya no se podía trasladar ese hecho a las personas jurídicas. Y ellos que diseñaron en ese momento, pues la responsabilidad penal autónoma, ¿no? Y empezaron a idear eso. Y dice, bueno, una persona jurídica, lo han dicho varios autores, es como un elefante, que una vez que echa a andar su camino, no importa el jinete, solito camina, ¿no? Eso es un poco como intentan graficarlo en Estados Unidos de América. Ok. Ese modelo seguimos, 80 años después, 70 y tantos años después, ese modelo se copia en la Europa continental y llega con nosotros. Ahora, durante mucho tiempo estuvo cerrada la interactuación entre el derecho penal de la Europa continental y el derecho penal anglosajón. Ahora hay mucho mayor comunicación entre ellos y esta es una muestra clara de la influencia que se ha venido ejerciendo. Ok, entonces tenemos claro, el primer modelo de imputación es el que de las personas físicas a las personas jurídicas se traslada el hecho y en eso con todos los elementos del delito, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Con los problemas constitucionales que ya vimos. Y dos, el problema, o no el problema, el siguiente modelo de imputación es autorresponsabilidad o de la responsabilidad penal autónoma. ¿Qué implica? Que la persona jurídica va a responder por su propio hecho, no por el hecho cometido por las personas físicas. Que ahí entraremos también a una discusión bastante relevante. La gran discusión es cuál es el hecho que cometen las personas jurídicas. O sea, ¿cuál es ese hecho propio? ¿Cómo se le fijan esos contornos o esos límites claros a ese hecho propio?
Antes no había problema, decíamos, pues es el hecho de la persona jurídica. Y ahí hay una gran discusión, me parece que a nivel doctrinal, a nivel de los lugares en los cuales ha habido sentencias ya, tampoco han entrado a definirlo de manera clara y precisa. Y la doctrina, algunos lo tienen claro. ¿Por qué es relevante fijar el hecho? Regresaremos a eso cuando veamos nuestro código, si es que no los aburro o los canso antes. Y esto igual, ustedes pueden decir, ya, me cansé, ya la chingada, y ya no habrá problema, cada quien se irá a lo suyo, ¿no? No pasa nada. Sí, seguro, esto es libertad. Entre los doctrinarios y en varias sentencias no se ponen de acuerdo. Si el hecho propio de la persona jurídica es su defecto en la organización, y ese defecto en la organización genera un control indebido, o hay quien dice que el defecto en la organización no es el injusto, sino es el fundamento de la culpabilidad. Y entonces, si le vamos a reprochar así, ¿no? Entre comillas, si le vamos a reprochar a la persona jurídica el defecto en la organización, tenemos que tener claro entonces cuál es el hecho, porque no puede haber culpabilidad sin el hecho. Y muchos dicen, bueno, el hecho, el injusto es el mismo de las personas físicas. Lo que cambia es la culpabilidad. Entonces podemos regresar a los problemas de constitucionalidad, porque me estás imputando un hecho ajeno. ¿Sí? Y otros dicen, no, el hecho de la persona jurídica es su defecto en la organización. ¿Sí? Es decir, no haberse organizado de tal manera que evitara que ciertos riesgos salieran de su ámbito de organización y fastidiaran a terceros, ¿no? La pregunta que sigue sobre ellos es, entonces, ¿son culpables las personas jurídicas? ¿Cuál sería si el fundamento del injusto es el defecto en la organización? Entonces, ¿cuál sería el fundamento de la culpabilidad? Y ahí entrarán varias discusiones, que esas las voy a dejar para el tema que traemos ahora. Tradicionalmente se ha dicho, independientemente de la ubicación sistemática que se dé, o la pregunta más bien sería en ese momento, ¿qué normas infringen las personas jurídicas? Porque para que puedan ser sancionados jurídico-penalmente las personas jurídicas, pues tienen que infringir una norma, a fuerza, ¿no? El tema es, ¿qué es la norma, no? Si quieren, para mí la norma, en términos, es un conjunto de signos lingüísticos que expresan un sentido. En este momento no entraré en discusión si esos sentidos nos los proporciona en sí ese conjunto de signos lingüísticos, nosotros le atribuimos ese sentido a ese conjunto de signos lingüísticos, o en cambio es una interactuación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Desde el punto de vista de la hermenéutica, pareciera que eso sería hoy, ¿no? Bueno, tradicionalmente han existido dos normas, o el derecho penal, más bien, en el derecho penal tradicionalmente existen dos normas de determinación, llaman unos, y normas de valoración, o normas de comportamiento y normas de sanción, ¿no? Los alemanes le llaman así, Verhaltensnorm, etc. Pero, ok, ¿qué sería esto? ¿Sí? Ahora, ya dijimos, existen normas de determinación o de comportamiento y normas de sanción. El tema es en qué lugar ubicamos esas normas. Y para poder llegar a eso, pues tenemos entonces que partir de qué subyace al derecho penal y cuál es la función del derecho penal, porque a partir de esa función nosotros podemos darle contenido material a esas normas, ¿no? Hoy tradicionalmente se llega a la conclusión, desde un punto de vista del derecho penal orientado político-criminalmente, que la función del derecho penal es proteger bienes jurídicos. Podríamos tener la concepción de Jacobs, en la cual la norma sería un fin en sí mismo, y sería la función del derecho penal es proteger la vigencia de la norma en la colectividad, ¿no? Y el fin del derecho penal, pues sería la vigencia de la norma. En ese sentido, las normas se vuelven un fin en sí mismo, una especie de teorías neo-retribucionistas de la pena que se traspola al ámbito de la norma.
Bueno, mi punto de partida metodológico sería que la función del derecho penal es proteger los bienes jurídicos fundamentales para el desarrollo de la colectividad. Y esos bienes jurídicos, en términos de Santiago Mir, serían bienes jurídicos individuales y supraindividuales. No solo él lo dice alguien más. Yo, claro, seguiré a Santiago Mir. Entonces, lo primero que tendremos que decir, si la función del derecho penal es proteger bienes jurídicos, ¿con qué instrumentos cuenta el derecho penal para protegerlos? Y normalmente dice que cuenta con tres instrumentos: la norma, la pena y la medida de seguridad. ¿Sí? Ok, nada más que la pena y la medida de seguridad son posteriores a que infrinjas la norma. Entonces, lo que tendría que decir es, ¿hacia qué se dirigen las normas? Pues las normas se dirigen, en ese caso, a los ciudadanos. ¿Para qué? Determinándolos a que no cometan delitos. El tipo penal que dice, al que prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de prisión, es una prohibición al ciudadano. O sea, las normas generan prohibiciones, generan determinaciones de comportamiento. Lo que te está diciendo la norma es, está prohibido matar, está prohibido robar, secuestrar, violar, defraudar al fisco, lavar dinero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa norma es conocida como una norma primaria. Es la que se dirige a los ciudadanos para evitar que estos cometan delitos. ¿Sí? En un segundo momento tenemos las normas de valoración. ¿Por qué se les dice norma de valoración? Sin entrar a discusión de las distintas teorías del delito, es, bueno, porque en apariencia el legislador, antes de crear los tipos penales, observa de esa realidad empírica qué supuestos son relevantes para la sociedad, en el sentido de que son nocivos o generan dañosidad social para la sociedad. Y entonces decide regularlos. ¿Por qué? Porque al regularlos lo que está evitando es que se dañen esos bienes fundamentales para el desarrollo de la colectividad. Ok, entonces estas serían normas de valoración. Tradicionalmente, así se ha distinguido las normas. En 1970, ahí fines de 60, inicios de los 70, aparece un autor alemán que se llama Dieter Kaliels. Yo siempre digo que ha sido escasamente citado. Tiene un problema, tiene pocas obras traducidas al castellano, pero ha sido escasamente citado. No tengo claro por qué. El único que lo cita es Mir, y a raíz de que Rodolfo Félix siempre molesta cuando estamos discutiendo esto y me dice, bueno, no solo Mir, sino también lo cita Ormazábal Malarí y este otro chileno que se me acaba de olvidar el nombre, que más él sería el realizador del libro, Santo Cristo, ¿cómo se llama? Juan Bustos, es Juan Bustos, y Ormazábal en su libro de Derecho Penal lo citan. Sí, claro, sí, es cierto, lo citan. Y en eso hay que darle mérito a Rodolfo porque siempre me insiste sobre ello. Caliel dice, miren, la norma no solamente se refiere a una prohibición, es cierto, también tiene una valoración, pero también hay una infracción de una expectativa normativa. Entonces, las normas del derecho penal no solamente se expresan a través de prohibiciones, de valoraciones, sino también a través de expectativas, porque las expectativas, más bien dice él, las normas expresan la forma típica de los procesos de comunicación e interacción entre los ciudadanos, ¿no? Espero que no enredarlos ni aburrirlos con esto. Voy a poner un ejemplo sencillo. No sé, cada uno de ustedes está en su casa ahora, en su oficina, donde sea, y quizá cerca hay un cruce, ¿no? Un crucero, y quizá en algunos hay un semáforo y en el otro pues hay un disco que diga siga y el otro espere, stop, ¿no? Pare y siga. Pues, dicen, bueno, imagínense, voy a usar, ustedes llegan con su auto y ustedes tienen un alto y pues en la contraprestación estará en verde, ¿no? Que pueda atravesar. Lo primero que dirías es, el que tiene el alto tiene una prohibición, no puede pasar. Y el que tiene el verde tiene una permisión, puede sin mayor problema conducir.
Y lo que dice Cali es, esta contraprestación implica que el que tiene el verde, a su vez de que tiene la prohibición a su favor, tiene una expectativa. Yo voy a cruzar y porque tengo el verde, tengo la expectativa de que el otro no se va a atravesar al momento en el que yo tengo el verde. Si quizás a la siguiente calle las personas se encuentran y la situación va a ser al revés. El que tenía el rojo ahora tendrá el verde y tendrá la expectativa de que quien tiene el rojo actualmente no se va a atravesar. Es decir, las normas se expresan entonces no solo en prohibiciones, sino también en expectativas, ¿no? O valoraciones. Hay una intrínseca relación también con las normas valorativas. Un poco sentado a esta base, y que me interesaba sentarla desde mis bases metodológicas jurídico-penales, es, ¿por qué lo quiero decir? Porque la pregunta que sigue es, ¿qué tipo de norma infringen las personas jurídicas para que yo les pueda imponer una sanción jurídico-penal? Si no, sería complicado. Una norma primaria, que es la norma que planteé y desde mi mirada y siguiendo a nuestro profesor y a varios más, es una norma que se dirige a los ciudadanos para motivarlos en contra del delito. Es decir, es una norma prohibitiva. Eso sería para nosotros la norma primaria. Es una norma prohibitiva. Es una norma que le dice a los ciudadanos no roben, no maten, no delincan, no secuestren, no etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de normas infringen? ¿Pueden las personas jurídicas infringir las normas primarias? Hago la pregunta por lo siguiente. Esas normas primarias, para que puedan motivar a una persona para que eviten el delito, será necesario que se dirija a la conciencia, a la voluntad, si ustedes quieren. Y si no se dirige a la voluntad, la siguiente pregunta sería, ¿las personas jurídicas tienen voluntad? Si fuera, esa sería mi interrogante. Parece que hasta este momento histórico-cultural no está demostrado que las personas jurídicas actúen con voluntad. Ese ente, esa ficción jurídica no está demostrado. Entonces, no podría infringir la norma de prohibición, porque no existe la posibilidad de que esa norma lo determine para evitar que cometa el delito. Ahora, ¿de qué derecho penal hablamos? Esa también sería la otra interrogante. Cuando pregunto de qué derecho penal hablamos es cuáles son las bases metodológicas que subyacen a ese derecho penal del cual estoy hablando. A mí me parece que es un derecho penal orientado a fines y valores, si quieren ustedes, en cierto sector por lo establecido por Roxin. Y en ese sentido, no es un derecho penal funcionalista radical, como conocen al de Jacobs, en el cual quizá la identidad normativa de la sociedad permitiría imputarle a una persona jurídica la capacidad de conducción o poder considerar a una persona jurídica un centro de autoconducción, un centro de autoconciencia, un centro de libertad, etcétera. No, yo parto de un derecho penal que cree que las construcciones jurídicas tienen límites. Hay límites ontológicos a las construcciones jurídicas. El gran tema sería esos límites ontológicos son ontológicos en la esfera física, en la esfera de lo real, o esos límites se construyen a través de consensos. Esa sería, me parece, la discusión. Mi punto de partida metodológico me impediría llegar a la conclusión de que las personas jurídicas pueden ser motivadas por una norma. Y por lo tanto, cuando se comete el delito, podrían recibir la llamada de la norma. Mi posición es que no, esa no es una conclusión correcta, porque no pueden ser motivadas por la norma. No se pueden dirigir directrices de comportamiento a las personas jurídicas, ¿no? Ok. Entonces,
¿qué tipo de norma pueden infringir las personas jurídicas? Creo que todos los que estamos aquí, la mayoría, tenemos claro que las personas jurídicas son una realidad existente. Caminamos por las calles, a lo mejor ahora es bastante complejo caminar, pero podemos caminar por las calles y vemos infinidad de personas jurídicas, ¿no? Sociedades anónimas, responsabilidad limitada, etcétera. La mayoría de nosotros seguramente tenemos un contrato de una empresa telefónica que es una persona jurídica, de una cablera. A lo mejor cuando compramos el gas estamos relacionados con una persona jurídica. Los que van a la universidad se relacionan con una persona jurídica. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, las personas jurídicas son una realidad existente, son agentes económicos preponderantes por excelencia, y entonces ahí están, existen, son una realidad existente. Y en ese sentido, al existir, al celebrar una serie de contraprestaciones con nosotros, interactúan. Y a partir de que interactúan, comunican. Y si comunican, entonces podemos valorar lo que hacen. Y si lo valoramos, le podemos atribuir un sentido. Entonces podemos decir que el comportamiento de tal persona jurídica es nocivo o no para la sociedad. A partir primero de que está claro, me parece que es inevitable, o sea, es evidente que las personas jurídicas son una realidad existente. 2, interactúan con nosotros. 3, cuando interactúan, comunican. Cuando comunican, podemos valorar lo que hacen. Y cuando valoramos lo que hacen, lo calificamos o le atribuimos un sentido. O si quieren, le atribuimos un sentido y lo valoramos, sin entrar a ese juego metalingüístico. Y a partir de eso, sí podríamos decir que las personas jurídicas infringen una norma, pero no infringirían una norma primaria que se dirige a un centro de autoorientación o centro de conciencia, sino lo que podría infringir la persona jurídica es a la norma como expectativa. Es decir, la expectativa que tenemos los ciudadanos del comportamiento de las personas jurídicas. Hoy se dice que las normas no son más que expectativas de comportamiento institucionalizadas, ¿no? Y en ese sentido, pues se infringiría, la única aspecto de la norma que se infringiría sería la expectativa normativa o una norma de valoración, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque no se infringe una directriz de comportamiento, sino simplemente la expectativa que tendríamos de comportamiento de esas personas jurídicas. Si eso fuera correcto, lo siguiente que tendríamos que ver es cuál es el hecho propio de la persona jurídica. Habíamos visto que en un primer momento algunas legislaciones lo siguen haciendo, algunos doctrinarios lo siguen haciendo, dicen que el hecho propio, o que la persona jurídica no tiene un hecho propio, sino su hecho sería el que llevan a cabo las personas físicas. Ahora, ¿cuál sería el hecho propio de la persona jurídica? Desde mi mirada, de acuerdo a lo que dice el código, pues el hecho propio de la persona jurídica sería el defecto en la organización. Y que ese defecto en la organización, debido a la falta de ejercicio de control, provoque un delito. Voy a permitirme leer nuevamente lo que dice el 421 y iré señalando ahí algunos puntos. Dicen 421, voy a regresar, ¿no? Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Las personas jurídicas serán penalmente responsables
de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen. Estos hechos se pueden cometer. Es necesario un plus para que se pueda sancionar a las personas jurídicas. Cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. ¿Qué significa esto? Que la persona jurídica infringió sus deberes de autoorganización empresarial. No se organizó como se lo exige el derecho. Y al no haberse organizado como se lo exige el derecho, pues produjo una afectación a terceros. Y como esa afectación a terceros puede ser que se haya hecho en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella misma proporciona, pues va a ser imputada jurídico penalmente a la persona jurídica. Entonces, pareciera que el hecho de la persona jurídica se ciña a lo siguiente: cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Es decir, el hecho propio de la persona jurídica sería no haberse organizado de manera correcta. Y al no haberse organizado de manera correcta, facilitó, auxilió que otros cometieran delitos en su nombre, en su beneficio. Ya vimos estos requisitos, ¿no? Más, este mismo o de autorresponsabilidad dice, lo anterior con independencia de la responsabilidad en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o derecho. ¿Qué quiere decir? No me importa la responsabilidad de las personas físicas, no me importa la responsabilidad que hayan cometido ese hecho, ¿no? No me importa la responsabilidad de los administradores, de los representantes, ya sean de hecho o derecho, sino tú, con tu comportamiento, ya tendremos que discutir ahorita si es una omisión o una comisión, con el comportamiento que tú realizaste, se favoreció la comisión de delitos, ¿no? Ese sería, me parece a mí, el hecho propio de las personas jurídicas. Ahora, la discusión es, para los que no están en contra, con mi punto de partida es, bueno, ¿en dónde está regulado ese hecho propio? ¿Cuál es ese hecho propio? Y lo más relevante es en dónde está regulado. A mí me parece que está regulado aquí en el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, independientemente de los que ya están establecidos en las legislaturas de los estados, las que hablé hace rato, pero aquí está en el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se señala cuál es el hecho, con todas estas posibles discusiones que tengan que ver con la incompetencia o la inconstitucionalidad por incompetencia, ¿no? Normalmente, ¿cómo se configura o cómo se le da contenido material a ese hecho propio de las personas jurídicas? Bueno, hay varios comportamientos relevantes. En el caso de las personas jurídicas, primero puede haber un proceso o un error en la selección del personal. O dos, cuando seleccionaste al personal, esta no fue capacitada de manera correcta. Hay un error en constituyendo, le dicen, o en la constitución de la persona jurídica. No se establecieron, al momento de la constitución de la persona jurídica, los órganos de control, los órganos administrativos, de vigilancia necesarios para evitar esos defectos en su organización, o durante el desarrollo de la persona jurídica, estos no se fueron cuidando. Los otros tienen que ver con los deberes de vigilancia, por ejemplo, en términos jurídico-penales, de subordinación que tienen los directivos, el órgano de control, los miembros del órgano de control sobre los subordinados. Que estas personas no hayan ejercido la supervisión o vigilancia o el control. La distinción entre estas dos figuras tendría que ver con la delegación de competencias. Si se ha delegado al interior de las personas jurídicas competencias o no. Y entonces tú, si delegaste competencias, no te obligas directamente a ejercer control, sino te obligas a ejercer vigilancia o supervisión, ¿no? Ahora, teniendo esto, ¿cómo se expresa ese hecho de las personas jurídicas? O sea, ¿a partir de qué se expresa? ¿Cómo puedo yo percibir
civil hecho de la persona jurídica. A mí me parece que la única manera en la que las personas jurídicas podrían realizar comportamientos injustos, y lo dejo ahí injustos porque lo siguiente que tendría que venir a ver es al infringirse solamente una norma expectativa o una norma de valoración, pues es un injusto netamente objetivo. A mí me parece que las personas jurídicas solo pueden realizar los comportamientos injustos, jurídico-penalmente, físicamente. En el mundo del ser no se puede percibir el comportamiento de las personas jurídicas, solo podemos atribuir un sentido, pero no lo podemos ver, ¿no? Las omisiones no existen en el mundo real. Las omisiones solo existen a partir de deberes, en este caso, de la existencia de deberes jurídico-penales. Ahora, a mí me parece que las personas jurídicas, en nuestro artículo, 9 constitucional, sexto, perdón, no recuerdo, está regulado la libertad de asociación. El principio de libertad de empresa lo tenemos. El artículo primero de la Constitución dice que podemos configurar libremente nuestro mundo exterior, es decir, podemos realizar cualquier comportamiento siempre y cuando no afectemos a otro. En ese sentido, las empresas cuando deciden configurarse, salir a la vida pública y realizar sus actividades económicas, están obligadas a llevar en el camino de su vida productiva una serie de mecanismos que impidan que se cometan delitos o que salgan delitos de su esfera de organización hacia esferas de organizaciones ajenas. Y me parece que la única forma en la cual se puede expresar esto es en comisión huyendo el injusto de las personas físicas. Y sí, pues sí, se realizó tradicionalmente diríamos por acción o por omisión, ¿no? Ahí no habría problema. Yo diría, se realizó por comisión o por omisión ese tipo penal. Para mí lo relevante es la existencia del tipo penal. Entonces diría, sí, pues sí, fue por comisión o por omisión. La persona física sí, pero la persona jurídica, esa ficción, lo único que podemos hacer es valorar su comportamiento. Ok, para no aburrirlos más y prometo no tardarme ya. Entonces, ese hecho propio de la persona jurídica tendría que ser una comisión por omisión. ¿Qué implica esa comisión? ¿Qué le daría contenido material a esa comisión por omisión? El defecto en la organización. Y a mí me parece que el defecto en la organización se expresa en la vulneración de deberes de autoorganización empresarial, ¿no? Eso no lo hace. Muy bien. Dos puntos, me quedan 2 puntos. Si las personas jurídicas solo infringen la expectativa normativa, ¿esto qué implica? Que solo lesionan o dañan la parte objetiva. Solo nos estamos refiriendo a un injusto objetivo. ¿Por qué? Porque al no recibir directrices de comportamiento, al no recibir las prohibiciones, no pueden dirigir su comportamiento a lesionar un bien jurídico. Entonces, el único aspecto de la norma que se infringe es su valoración o la expectativa. Estamos hablando en ese supuesto de solamente un injusto objetivo. Si estamos hablando de un injusto objetivo, entonces no podría haber reproche de culpabilidad, sino lo único que se podría establecer e imponer a las personas jurídicas son medidas de seguridad. Ahora hay quien ha intentado desarrollar una especie de medidas alternas que se parecen al derecho administrativo, pero que tendrán los efectos comunicativos y simbólicos
Entonces regreso. Si esa es mi posición, esa es mi postura, desde mi mirada, lo único que se puede infringir entonces es el aspecto objetivo, la expectativa normativa. No hay injusto personal, pues no hay personas físicas ni naturales, solo hay un injusto meramente objetivo. No hay a quien reprocharle ese comportamiento o esa voluntad que se dirige a lesionar los bienes jurídicos. Por lo tanto, lo único que cabe es una medida de seguridad, porque las penas solo se pueden imponer a las personas culpables. Las medidas de seguridad a las personas no culpables y puede ser a las personas culpables también. Si eso fuera así, entonces solo existe un injusto objetivo. La gran pregunta desde mi mirada es si el derecho penal sirve para sancionar solo injustos objetivos. O para eso existe el derecho administrativo sancionador. El derecho civil, ¿no? Simplemente esto es una especie de responsabilidad por riesgos peligrosos, le llaman, riesgos objetivamente peligrosos, una especie de justicia distributiva. En estos riesgos objetivamente peligrosos se sanciona a la sociedad, a las sociedades, hablo de las personas jurídicas, simplemente porque obtienen muchos beneficios de las actividades que realizan. Pero eso es allá, en el ámbito del derecho civil o en el ámbito del derecho administrativo. El derecho penal implica el instrumento más duro que tiene el Estado. En apariencia es la bazuca o el cañón que tiene el Estado para ponerle fin a conflictos sociales. El derecho penal no es algo correcto, no es algo bueno, ¿no? En términos del proyecto alternativo del Código Penal alemanes, la pena es un mal necesario en esta sociedad de seres imperfectos que son los hombres, más o menos así va la traducción. Entonces, sería para mí esto bastante relevante y tiene que ver con cómo se imputa a las personas jurídicas, o más bien con los modelos de imputación que existen para las personas jurídicas. Si traslado el modelo de imputación de las personas físicas a las personas jurídicas, no hay ningún problema. Su comportamiento será típico, antijurídico, culpable. Y estará revestido de elementos objetivos, de elementos subjetivos, etc. En cambio, si creo un hecho propio de la persona jurídica, como parece que dice nuestro artículo 421, pues entonces será un mero injusto objetivo. Y ya hay otros desarrolladores de la tradición del derecho penal que dicen lo siguiente: no, el injusto, para que tenga estos elementos objetivos, subjetivos, normativos, etcétera, es el de las personas físicas. Y solo el defecto en la organización será el fundamento de la culpabilidad, y entonces sí le puedo imponer una pena. Ahora, no podemos llevar a la persona jurídica a la cárcel y ponerle tras unos barrotes, ¿no? Sino la pena es multa, pero puede haber una especie de pena de muerte, porque es la disolución o la liquidación de la sociedad. Ahí están establecidas en el 422. Entonces, ese sería. Y la otra discusión es, como yo, quienes se acogen a eso, es, bueno, hay un hecho propio. Definamos, porque si no hay hecho, pues no puede haber sanción, ¿no? A fuerza. Para que a mí me puedan sancionar, debía haber cometido un hecho. ¿Cuál es el comportamiento sobre el cual se van a construir los adjetivos, ¿no? El de antijurídico, culpable, etcétera. Entonces, ese para mí, o para mí es lo más relevante, es decir, sí, la persona jurídica tiene su propio hecho, es el defecto en la organización. Es no haberse organizado cumpliendo sus deberes empresariales. Y esos están ceñidos en el marco de la organización de la empresa y están establecidos en las leyes fiscales, administrativas, en las leyes mercantiles, en las leyes laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está todo el marco. Entonces, y no habría culpabilidad, porque sería simplemente un injusto objetivo. Ok. Ahora, no me iré, por lo menos en esta primera vuelta, sin hacer mención de todas aquellas personas, gran cantidad, yo diría que quizá mayoritaria, que opinan que las personas jurídicas sí son culpables. Voy a hablar de los distintos, solamente dar chuts, de los distintos fundamentos que ellos dicen que subyace la culpabilidad. Ahora, muchos son convencidos, otros simplemente porque lo siguen,
sin entender qué subyace al derecho penal, ¿no? Le era individualmente exigible. El problema es que tratan de llevar los conceptos de culpabilidad de el derecho penal de las personas físicas a las personas jurídicas. Y entonces habría un problema ahí, porque dice cultura de cumplimiento de la legalidad. ¿Qué implicaría eso? Que en la investigación del delito, en el proceso, en el juicio, el juez lo que habla de la cultura de legalidad, tendría que ir a los demás hechos anteriores, antes de que se cometiera el hecho que sería penalmente relevante. En el ámbito de las personas físicas, eso fue llamado culpabilidad por la conducción de la vida, es decir, se sancionaban personalidades, no responsabilidades por el hecho. Ese sería, y entonces es nada digno de una democracia. Es más, este concepto fue desarrollado en la Alemania nacional socialista, pues para llevar a muchos a campos de concentración, a los enemigos políticos, pues llevarlos a prisión, etcétera, etcétera, ¿no? El otro concepto que se ocupa desde el punto de vista de los que creen que existe culpabilidad es poder organizarse de modo, poder organizarse de otro modo, igual. Se trae un concepto de libre albedrío a las personas jurídicas. Me parece que está claro que las personas jurídicas no tienen libre albedrío, ¿no? Hay otro concepto que subyace que se llama actitud criminal de la agrupación. Nuevamente, no nos estamos concentrando en el hecho, sino en todos los demás supuestos. Ahora, si es una empresa que solamente es un instrumento, una pantalla o una fachada, pues esa no tiene ni sentido sancionarla jurídico penalmente, ¿no? Hay otra que se llama disposición criminal de la agrupación. Igual, nuevamente, no solo te vas al hecho, sino tienes que analizar todo y eso es culpabilidad por conducción de la vida, ¿no? Hay otra de Heine, por ejemplo, es culpabilidad por la conducción de la actividad empresarial, que a mí me parece que es el gran teórico de todo esto. A partir del 95, ahí Heine es un suizo, hizo su tesis en Alemania, o su tesis doctoral, y desarrolló esta parte. Igual, es culpabilidad por la conducción de la actividad empresarial. Son reminiscencias, tiene que ver con la culpabilidad de la conducción de la vida. Creo que un poco ya para terminar, y si quieren, en este segundo momento, estaría bastante relevante, pero para no cansarlos y dar como una ronda, entrar a la discusión de los temas de compliance, ¿no? Nuestro Código Nacional lo establece ahí de manera bastante somera y regula que el hecho que tú tengas programas de cumplimiento simplemente va a atenuar la pena, es decir, ni siquiera es un tema de que disminuya el injusto, que disminuya la culpabilidad, sino de atenuación de la pena, es decir, un tema de punibilidad.